Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, si falta confirmación, mejor no hacerlo. La gente, en términos generales, busca confirmaciones, es decir, que las cosas coincidan con su interés, con la meta que pretenden alcanzar o el proyecto que pretenden realizar, simplemente las confirmaciones necesarias para una decisión importante. Nosotros los creyentes en Jesucristo y los creyentes en la palabra de Dios, buscamos confirmaciones no solamente a nivel externo, pero buscamos confirmación de Dios, porque entendemos que Dios tiene propósitos especiales más allá de nuestros propósitos. Dios tiene una guía, una dirección que impartirnos para llevarnos a todo bienestar y a toda bendición. Entonces, las confirmaciones para nosotros los cristianos son sumamente importantes, no obstante, todo mundo en términos generales, ya no hablemos solo de cristianos, buscan de alguna manera confirmación para que sus decisiones se vean bien recompensadas. Pues amigos, este es nuestro tema. Si falta confirmación, mejor no hacerlo. Pues se lee precisamente sobre este tema en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Amigos, que leo para ustedes, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Noten, aquí hay varios conceptos que es importante rescatar. Lo primero es que su propósito es bueno. Llega a ese lugar, Troas, con el principal propósito de predicar el evangelio. Cuando nuestros propósitos son buenos, hay como alguna idea de que nos va a salir bien porque el propósito es sano. Luego aquí aparece el concepto de puertas abiertas, que este es un concepto que usamos nosotros los cristianos en gran manera. Hablamos de que se nos abran puertas o que el Señor cierre puertas cuando no es su voluntad determinado asunto. Pues Pablo está diciendo que se abrió puerta, pero no solo que se abrió puerta en el Señor. Significa que de alguna manera, desde la perspectiva de la voluntad de Dios, las cosas estaban dándose conforme a lo previsto. Pero había un elemento de confirmación con el que Pablo contaba desde el inicio de ese proyecto o jornada, y era la presencia de Tito asistiéndole. Y al no haber encontrado a Tito, al no tener todas las confirmaciones necesarias, entonces tomó una decisión en sentido contrario. Partió de allí hacia Macedonia. Este pasaje es sumamente importante en términos de dirección de Dios, en términos de confirmaciones de Dios para lo que pretendemos hacer. Entonces vemos que no es tan simple como que se abran y cierren puertas. A Pablo se le abrió puerta en el Señor. ¿Y qué sucedió? No fue suficiente porque en su presupuestación, digámoslo así, o en su presupuesto de las confirmaciones que él buscaría para ese asunto, una de las confirmaciones no se tuvo, no se dio, y él entonces detuvo el proyecto. Esto debiera enseñarnos a nosotros bastante en términos de nuestros asuntos, porque a veces con un par de confirmaciones creemos que es suficiente cuando debiéramos de observar todo el cuadro de confirmaciones y hasta tener la última confirmación, entonces decidir tomar acción. Así es que es una escritura sumamente interesante y ella nos da base para entonces trabajar con esta pregunta. ¿Y qué pasa si te mueves sin confirmación de Dios? ¿Qué pasa si
Porque Dios es así, no es que te va a cerrar todas las confirmaciones, pero puede ser que una o dos confirmaciones de importancia no se den. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no te ha confirmado? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué va a suceder si te mueves sin esa confirmación suficiente de Dios? Pues trabajemos con esto. En primer lugar, ¿qué pasa si te mueves sin confirmación de Dios? Bueno, comenzarás a actuar a tus propias expensas y a tus propios riesgos también. ¿Cuánta cosa hacemos precisamente así? A nuestras propias expensas, es decir, conforme a nuestros recursos, conforme a nuestra intención, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestras posibilidades. Y luego, ¿qué pasa? Nos disgustamos con Dios porque no hubo buen resultado. Y nos sucede lo que bien dice el proverbio, que el hombre se apresura tomando decisiones y luego contra Jehová se irrita su corazón si es que los resultados no les son favorables. Eso es absolutamente absurdo y también es injusto. ¿Cómo es posible que tú no tomes a Dios suficientemente en cuenta y cuando las cosas no salen bien, entonces tú dices que es que Dios te ha abandonado, que Dios no está contigo, que Dios no es fiel, que Dios te ha fallado? Pero pregúntate, ¿quién le falla a quién? Así es que cuando te mueves sin la suficiente y la necesaria confirmación de Dios, lo que termina resultando es que te mueves a tus propias expensas y vas a afrontar tus propios riesgos. No digas que Dios tiene algo que hacer en ese tema. Número 2, ¿qué pasa si te mueves sin confirmación de Dios? Te alejas de sus propósitos, te alejas de su guía, te alejas de su dirección para tu vida. Amigos, si hay algo que debiéramos nosotros tenerle bastante temor, es movernos sin dirección divina. Mire solo lo que nos informa la Escritura respecto a aquellos que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. La dirección de Dios era tan fuerte que se manifestaba física y concretamente de dos maneras. De día, una columna de humo era su centro de atención para dirección. Si la columna se detenía, ellos tenían que detenerse. Y no era cosa de horas, ellos podían pasar cierto tiempo allí. O sea, estamos hablando de días, pudieran ser semanas o más. Y por la noche era una columna de fuego también. O sea que Dios no quería que se perdieran ni de día ni de noche. Pues ese extraordinario y milagroso suceso de dirección divina, de guía de Dios, nos debe a nosotros indicar con claridad que no tiene ningún sentido que nosotros nos apartemos de la guía de Dios. Entonces, ¿cómo es que, por bueno que parezca el negocio, por apetecible que sea una situación, por buena que parezca la oferta, por magnífica que parezca la oportunidad, si Dios no te da suficiente dirección, lo prudente sería no moverte? ¿Qué es lo que le dijo Moisés, ya que mencioné al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le dijo Moisés a Dios de entrada en ese gran proyecto? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Eso fue lo que le dijo Moisés a Dios. Y yo creo que eso es lo que debiéramos decir todos. Señor, si tú no me vas a guiar, no me meto en este negocio, no realizo ese viaje, no le digo que sí a ese pretendiente, no acepto este socio que me está ofreciendo entrar en mi negocio. En fin, porque si te mueves sin confirmaciones de Dios, entonces perderás los propósitos de Dios en tu vida y asuntos y perderás eso tan importante que es la dirección divina. Sigo sumando. Número 3, ¿qué pasa si te mueves sin confirmación de Dios? Caes en la vorágine. Mira cómo voy a calificarla. Caes en la vorágine de circunstancias aleatorias. La persona, escuchen bien porque esto es importante, la persona que pierde dirección de Dios en su vida, que pierde la guía de Dios, que pierde ese hilo
comunicante tan importante, entonces va a padecer circunstancias caprichosas. Ya no será por dirección de Dios lo que le esté sucediendo. ¿A qué me refiero por este concepto, esta idea de vorágine de circunstancias aleatorias? Es que esa persona va a estar inmersa en medio de situaciones cambiantes, caprichosas, sin sentido. Será como una hoja arrebatada por el viento del árbol. Irá de aquí para allá, irá dando tumbos en la vida. Yo creo que perder dirección de Dios es la cosa más desastrosa, la cosa menos inteligente que nosotros podemos provocar en nuestras vidas. Creo que es mejor padecer una etapa de espera, porque esperar no es fácil, o padecer una etapa de tribulación bajo la dirección y el gobierno de Dios en nuestras vidas y circunstancias, amigos, que estar presa de circunstancias aleatorias, es decir, que pueden ser de un modo, de otro. Ya Dios no tiene las manos puestas. Y óyeme bien, si Dios no tiene sus manos puestas en tus asuntos, puede ser que el maligno sí las tenga. Entonces es una verdadera vorágine. Yo no quisiera vivir en medio de una tormenta de situaciones cambiantes, caprichosas, sintiéndome como un barquito de papel en medio de un riachuelo, sí, de aguas en gran movimiento. Yo prefiero sentir que voy guiado por Dios, quizá voy en medio de un desierto, pero el consuelo es que Dios va delante de nosotros. Así es que cuidado, te mueves sin dirección de Dios, caes en circunstancias aleatorias que van a estar dando vueltas de una manera que tú jamás vas a poder ni predecir ni controlar. Y número 4, amigos, con lo que voy cerrando, ¿qué pasa si te mueves sin confirmación de Dios? Tus ideas y percepciones serán tu tropezadero. La mente humana puede ser un tropiezo, las emociones humanas pueden ser un tropiezo. Cuando tú te alejas de buscar la percepción de Dios, ¿qué es la percepción de Dios? Hombre, quiero lo que Dios quiere para mí. Hay un canto que a mí siempre me gustó mucho. Yo quiero lo que quieras tú. Lo que tú me pidas, eso haré. Entonces, me parece que eso es seguro para nosotros. Querer lo que Dios quiere, buscar lo que Dios quiere. Pero si nos movemos en base de solo percepciones, ¿quién tiene tal sabiduría, tal entendimiento, tal comprensión como para no errar en sus percepciones, no errar en sus pensamientos, no errar en sus ideas? Creo yo que la mayoría de nuestros errores fueron porque fuimos nuestro propio consejero en vez de buscar el consejo de Dios. Así es que, amigos, ahí está, el cuadro es sumamente claro. Tus ideas, tus percepciones alejados de las confirmaciones de Dios, básicamente te dejan en una situación de zozobra, en una situación de altísimo riesgo en el gran proyecto de escribir tu historia. Pues leía de inicio para ustedes precisamente sobre este asunto en segunda carta a los Corintios capítulo 2, versos 12 y 13. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mire todos los elementos presentes. El propósito es bueno, pero no es suficiente como confirmación tener un buen propósito. ¿Cuántas veces tuviste un buen propósito y aún así fracasaste? Por supuesto que sí. Así es que el propósito es bueno, predicar el evangelio. 2, se me abrió puerta, dice, en el Señor. O sea que pareciera que todo está y que no hay que escuchar nada más, no hay que buscar nada más como confirmación. Pero no era suficiente. 3, no tuvo reposo en su espíritu. ¿Cuántas veces lo hiciste de una manera obstinada, aunque Dios te quitó la paz sobre ese asunto, sobre esa relación, sobre ese proyecto?
Y finalmente Pablo, al no tener toda la confirmación necesaria, en su caso no tener a la persona con que se iba o debía asociarse, cambió de dirección y cambió de decisión. Tremendo ejemplo de la importancia de movernos bajo la guía divina. ¿Qué pasa si te mueves sin confirmación suficiente de Dios? Te he dado 4 potenciales situaciones que pueden sobrevenirte. 1, vas a terminar actuando en base de tus propias expensas y vas a correr tus propios riesgos, sin Dios. 2, te alejarás del propósito de Dios, de la dirección de Dios para tu vida. Y sin dirección, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que sin profecía, que es dirección de Dios, el pueblo se desenfrena. 3, ¿qué pasará si actúas sin confirmación de Dios? Caerás en la vorágine de circunstancias aleatorias, serás como una hojita arrastrada por fuertes vientos. Y 4, finalmente, tus ideas y tus percepciones van a ser tu principal tropiezo. No necesitarás enemigo, tú serás tu propio enemigo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Si falta confirmación, mejor no hacerlo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.